Bienvenidos al canal. El día de hoy hablaremos de un tema que me apasiona bastante y es el caso de los rankings de la UFC, que nos permiten ver los 15 mejores peleadores de cada división aparte del campeón. Y bueno, para mi gusto hay peleadores que no merecen estar en la posición que están, ya sea para bien o sea para mal, pero hay otros casos que simplemente es absurdo y carece de cualquier sentido, y exactamente de eso hablaremos el día de hoy. Empezando con Michael Chandler. Como pueden ver en pantalla, Michael Chandler está de quinto en la división de peso ligero. Es una de las divisiones más tapadas de la UFC, con más talento. Por ejemplo, está por encima de peleadores como Mateusz Gamrot, Rafael Fiziev, Arman Tsarukyan, y a mi parecer no merece estar tan alto en el ranking. Y tengo que decir que Chandler es uno de mis peleadores favoritos. Cada vez que pelea yo siempre quiero que gane, pero su récord en la UFC, hay que decirlo, es de 2-3, 2 ganadas y 3 perdidas, y el único peleador relevante para el ranking a quien Chandler le ha ganado es a Dan Hooker, y eso fue hace más de 3 años, en el 2020. Y bueno, el caso de Chandler no es el peor ranking de todos. Aún faltan 3 peores que voy a hablar en este video, pero el caso de Chandler merece ser mencionado en este video. El siguiente peleador es Jon Jones y su posición como número 1 libra por libra de la UFC. Igual que el anterior, puede haber un argumento que diga que Jon Jones sí merezca estar de número 1, pero en mi opinión no es el caso. Jon Jones, luego de aquella pelea contra Reyes en el 2020, que para mí por cierto debió perder, se sentó por 3 años sin subirse a un octágono, y hasta su regreso este año en el 2023, que sometió a Ciryl Gane en el primer asalto, que sí que fue impresionante, pero en mi opinión no es mérito suficiente para volverlo a poner arriba de todo el mundo. Por ejemplo, arriba de peleadores, por ejemplo, como Makhachev, que tiene la mayor racha de victorias de la UFC consecutivas y que viene de 3 victorias contra peleadores que están actualmente, que son válidos en el ranking de libra por libra. El caso de Oliveira y el caso también de Volkanovski, que si no me equivoco están ambos en el top 5. Y sí, me parece que Jon Jones es el GOAT del deporte, es el mejor peleador de MMA de la historia, pero a día de hoy no merece estar en esa posición. No después de lo que Makhachev le hizo a Volkanovski. Está claro que Jon Jones está en esa posición de número 1 libra por libra, ya que tenía una pelea en diciembre, estaba pactada en diciembre, pero bueno, pasó lo que pasó, se lesionó y no está. Habiendo dicho eso, vamos con otro peleador, Michael Chiesa. Y aquí empezamos en estas posiciones que de verdad me enoja. Michael Chiesa es el número 14 de la división de peso welter, a pesar de haber perdido sus últimas 3 peleas consecutivas. 2 de ellas fueron por finalización. Aparte, es súper inactivo. Luego de su pelea contra Sean Brady en el 2021, pasó 2 años sin pisar un octágono, y luego vuelve y es sometido en el primer asalto por Kevin Holland, que ni siquiera estaba rankeado en el momento. Y de alguna u otra manera Michael Chiesa aún puede llamarse peleador rankeado. Tenemos que referirnos a Michael Chiesa como peleador rankeado, increíblemente. Que sí, que si estuviésemos hablando de un ex campeón o alguien que estaba en el top 3 o que peleó por el título, está bien, como el caso de Dominic Reyes, por ejemplo, pero Michael Chiesa nunca peleó por un título, nunca ha sido top 5 de la división, al menos no que yo recuerde, y no sé en qué la UFC se beneficia en tenerlo en el ranking. No es un peleador súper entretenido en el octágono, tampoco fuera de él. Es un peleador ok, que tuvo su momento, era bueno en su tiempo, pero en este momento hay que aceptarlo, que no merece estar en esa posición, no merece ser rankeado. Creo que hay peleadores prospectos, por ejemplo Michael Morales, el ecuatoriano, bueno, que son más merecedores por una posición en el ranking. Así que el siguiente en la lista es Brian Ortega. Así es, el peleador por el cual decidí hacer este video en primer lugar. Es el peor ranking, o el ranking más injusto de la UFC, como quieran llamarlo. Es uno de estos casos en que la entera comunidad de MMA se ponen de acuerdo y dicen colectivamente: esto es una mierda. Brian Ortega es número 3 de la división de las 145 libras. Está por encima de peleadores como Ilia Topuria, Movsar Evloev, Bryce Mitchell, Arnold Allen, Giga Chikadze, un montón de peleadores que son más merecedores, no de esa posición, pero una posición por encima de Brian Ortega. Y no solo está por encima de los peleadores que mencioné, sino que está por encima de ellos, teniendo 3 derrotas en sus últimas 4 peleas. Brian Ortega no gana desde el 2020. Y otra, tiene 2 victorias en los últimos 5 años. Y esas 2 victorias que ha tenido son ante peleadores que a día de hoy ya están retirados. El caso de Frankie Edgar y el caso del Korean Zombie, ambos peleadores retirados de las MMA. Y significa que sus últimas 2 victorias en 5 años no tienen absolutamente nada que ver con el ranking actual de las 145 libras. Su único logro grande fue haberle hecho pasar un par de sustos a Volkanovski en aquella pelea en el 2021. Brian Ortega no tiene ninguna victoria relevante a día de hoy ante ningún top. Yo no voy a sentarme aquí a decir que Brian Ortega no merece estar en el top 10 de la división, pero que alguien me explique
cómo está por encima de peleadores, por ejemplo, Allen o Topuria, principalmente Topuria. Y creo que Brian Ortega atrasa la división porque es un peleador que no pelea hace más de un año y medio. Y sí sé que se lesionó en aquella pelea contra Yair Rodríguez, pero ahí es cuando la UFC o quien sea que esté a cargo de los rankings debe tomar decisiones si bajarlo de puestos o sacarlo enteramente del ranking. Así que nada, este ha sido el video, espero les haya gustado. Si no están de acuerdo con lo que dije, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. También, si tienen otros peleadores que merecen estar en este video, déjenmele también su opinión aquí abajito, yo los voy a leer los comentarios. Y tampoco se olviden de suscribirse y hasta la próxima.